El siguiente es un hecho concreto, y no es, o no debería ser, un secreto para nadie. Las hormigas son incapaces de ver y de escuchar. A través de sus limitadísimas extremidades son capaces de percibir ciertos rasgos de la realidad, dígase texturas, humedad, algún que otro movimiento, reconocer unos patrones y el etcétera no es muy largo. De su mundo, fuera de su jerarquía, metodología y organización, sabemos más bien poco. Dígase que no tendríamos forma alguna de saber a ciencia exacta qué piensa una hormiga mientras lleva palitos y hojitas a su hormiguero, o cómo razona el camino de vuelta cuando se pierde en tu casa. Claramente nos son tan incomprensibles como nosotros lo somos a su mundo, a sus hormigueros y sus rutinas de palitos y hojitas. Sin embargo, el hecho de que sean sordas y ciegas es prudente y exacto, y eso las hace vivir una realidad muy distinta a la que vivimos nosotros, pudiendo llegar incluso a la conclusión de que evidentemente viven en otro plano, o al menos percibiendo uno distinto al nuestro. Podríamos, en primera instancia, presumir que perciben el mundo de la misma forma que cualquier persona que haya sido privada de su vista y de su audición, pero no podríamos estar más cerrados que eso. Su realidad es radicalmente distinta. No se trata del sencillo acto de no poder ver y no poder escuchar. Se trata de no poder concebir la idea de ver ni de escuchar, de no ser conscientes de que ambos son sentidos existentes e independientes el uno del otro, la idea de que son actos posibles. Una persona no vidente o incapaz de oír es consciente de su incapacidad para hacerlo. Sabe que hay una posibilidad que le fue arrebatada o que nunca le fue concedida, y si bien nunca va a poder darse a la idea de cómo es ver o cómo es escuchar, en caso de que su condición sea de nacimiento, entiende que esa percepción de la realidad es posible por más que a él no le sea posible. Las hormigas vendrían a ser más bien el caso contrario. Para su entendimiento, ellas gozan de todos los sentidos posibles habidos y por haber. Comprenden al mundo como un abanico de texturas, desniveles, humedades y sequías. No hay más que eso en el plano en que ellas viven. No comprenden, y jamás serían capaces de comprender, que el mundo en que ellas mismas viven es inmediatamente corpóreo y visible. Y lo terrible es que esto va más allá. Ellas no son conscientes de que ellas mismas están compuestas de materia visible. No entienden que ellas mismas, en caso de poder ver, se entenderían a sí mismas con forma de hormiga. Me atrevo a decir más. Ellas creen que están solas en el mundo. Claro, no son capaces ni de vernos ni de oírnos. No nos perciben a la distancia ni jamás serían capaces de hacerlo, y cuando accidental y distraídamente trepan por nuestros pies o por nuestras manos, no perciben más que otro desnivel, otra pared para trepar. Para ellas somos igual a cualquier estatua, y las estatuas son iguales a cualquier pared, y las paredes son iguales a cualquier ángulo que no sea el propio piso. No somos capaces de interactuar de forma alguna con las pobres hormiguitas, ya que no nos ven como seres andantes, móviles y muchísimo menos seres conscientes. No hablamos el mismo idioma que ellas, y ni siquiera serían capaces de entender que estamos intentando comunicarnos con ellas cuando les hablamos. En caso de que puedan de alguna forma sentir nuestra presencia, no se trataría más que de pasos estridentes que retumban a la distancia y que no tendrían por qué relacionar de forma alguna con nuestros cuerpos al momento de treparnos. Para las hormigas, somos un elemento más del entorno, como podría serlo un árbol, al que tampoco comprenden árbol, una pared o la humedad que cae de aquel cielo que no pueden percibir. Su propia ignorancia producida por sus carencias les hace creer que están solas en el mundo que todos conocemos, aquel de las texturas, desniveles, humedades y sequías. Terrible desdicha la de las hormigas. El fin de este texto no es desanimar a ninguna hormiga en su condición de hormiga, sino que es la siguiente reflexión final. ¿Qué nos asegura que estamos percibiendo absolutamente todo de este mundo en el que vivimos? Aquel mundo de las texturas, desniveles, humedades, sequías, colores, olores, sonidos, paisajes, fenómenos naturales, animales, edificios, huellas de zapatos, ventanas y viromes. Habrá quien haya entendido el punto. Tenemos una percepción de la realidad muchísimo más completa que las hormigas. Naturalmente nos fue brindada toda esta percepción formada por un abanico de múltiples sentidos. En relación a ellas, vivimos en una realidad más real. Sin embargo, del mismo modo que los colores, olores, sonidos, paisajes y etcétera
se encuentran enfrente de las hormigas, siendo estas incluso parte del conjunto y paralelamente formadas por estos elementos, y estas no son capaces ni de imaginar algo remotamente parecido a la más lejana esencia de todo eso, ¿qué tenemos justo enfrente de nuestros ojos que no podemos percibir? ¿Qué elementos nos estamos perdiendo por nuestras limitaciones naturales? ¿Qué vive en el mismo mundo que nosotros? ¿Qué digo mundo? En el mismo espacio que nosotros, pero que jamás podríamos hacernos a la idea no sólo de su presencia, sino de aquel sentido que nos haría percibirlo. ¿De qué mundo somos hormiguitas? Terrible desdicha la nuestra. Salud.